Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con la consola en MySQL. Vamos a ver las principales características. Vamos a ver los comandos básicos que se utilizan en la consola y vamos a ingresar a la consola de MySQL y vamos a trabajar con ellos. Vamos a iniciar con las características. Nos dice que la consola MySQL es un cliente con línea de comandos que se accede al servidor de MySQL a través de la consola de MySQL, como lo vamos a hacer hoy, o a través de la consola de Windows, que nos permite administrar las bases de datos por medio de líneas de comandos y que utiliza sentencias SQL para trabajar con las bases de datos. Acá tenemos un pantallazo de lo que es nuestra consola MySQL. Y vamos a ver ahora los comandos más utilizados. Iniciamos con Create Database, es para crear una base de datos, o también la podemos crear con Create Schema. También tenemos el comando Shop Databases, que nos muestra las bases de datos. Use se utiliza para conectar a la base de datos, colocamos use y el nombre de nuestra base de datos. Show Tables muestra las tablas de las bases de datos. Descript, el nombre de la tabla, nos muestra información de la tabla, nos muestra cada uno de los campos que tiene la tabla y nos muestra el tipo de dato que tiene el campo, si es no null, o sea, si permite valores nulos, la llave primaria, el campo que tiene la llave principal o la llave primaria, o los campos o el campo que tiene valores autoincremental. También tenemos, el comando drop schema, que se utiliza para eliminar bases de datos. Tenemos el comando quick, que se utiliza para cerrar la conexión con el servidor. Tenemos la barra invertida y la H. Este comando nos muestra la lista de comandos de MySQL. Y el barra invertida Q se utiliza para cerrar o salir de MySQL, igual que el comando quick. Como hemos visto, los comandos básicos de la consola MySQL. Ahora voy a ingresar a la consola MySQL. ¿A través de qué ingresamos? Nos ubicamos en la parte inferior de nuestra pantalla, al lado del reloj. Damos clic en el símbolo que aparece de color verde. Allí nos muestra que es One Server 3.0.6. Allí ingresamos a MySQL y luego accedemos a la consola de MySQL. Estando allí nos abre esta pantalla. En esta pantalla, como podemos observar, nos aparece Enter Password. Aquí debemos ingresar el password con el que ingresamos a MySQL. Entonces colocamos la contraseña o el password con el que ingresamos a MySQL y luego de ingresar el password nos aparece la pantalla de bienvenida a MySQL o a la consola MySQL. Como nos podemos dar cuenta, en esta parte nos muestra que debemos, si necesitamos ayuda, debemos colocar help o la barra invertida H, o si deseamos utilizar características de los comandos o ver información de los comandos, también lo podemos hacer a través de help. Es una ayuda que nos proporciona la consola MySQL. Luego aparece la palabra MySQL y aparece el signo de mayor. Con esto nos indica que está listo para recibir
comandos o información en la consola. Entonces vamos a trabajar con los comandos básicos en MySQL. El primer comando que vamos a utilizar, con el cual vamos a trabajar, es mostrar las bases de datos. Entonces recordemos que show databases, algo muy importante, siempre que coloquen una línea de comandos deben finalizar con punto y coma para que él reconozca la línea de comandos y nos muestre la información que le estamos solicitando a través de esa línea de comandos. En este caso le estamos solicitando que nos muestre las bases de datos que se encuentran alojadas en MySQL. Dándole Enter nos aparece, como se pueden dar cuenta, las diferentes bases de datos que tengo o que están en MySQL. Entre ellas está colegio, base de datos librería, admin editorial, gestión marroquinería, prueba 1, bueno, las diferentes bases de datos que yo tengo en MySQL. Luego de mostrar las bases de datos, vamos a seleccionar una de ellas. Para seleccionar una base de datos utilizamos el comando use espacio y debemos digitar el nombre de la base de datos que queremos ver. En este caso es gestión marroquinería. Escribimos gestión marroquinería, o bueno, la base de datos que ustedes tengan, punto y coma, y damos Enter. Al darle Enter nos aparece Database Chain, quiere decir que ya podemos ingresar o trabajar con la base de datos. Luego de que ya hemos seleccionado una base de datos para trabajar, vamos a mostrar las tablas que componen esa base de datos. Para ello utilizamos el comando show tables y debemos dar punto y coma como ya sabemos y damos Enter. Aquí nos aparece tables in gestión marroquinería y aparece las tablas que tengo en esa base de datos. Aparece almacenes, efectivo, pedidos, productos, las diferentes bases de datos que tengo, las diferentes tablas que tengo en esa base de datos. Luego de mostrar las tablas, voy a ver la información de la tabla. Entonces para ello utilizo el comando descript y aquí tengo que escribir el nombre de la tabla que quiero ver. Voy a mostrar la tabla pedidos y finalizo con punto y coma. Doy Enter y como pueden observar me aparece el nombre del campo, me aparece el tipo de datos, si es null, no null, si tiene llave primaria, la llave primaria la tiene ID pedido, si tiene algún valor por defecto, default, no aparece nada, y aquí aparece extra y nos aparece que el campo ID pedido es autoincremental. Entonces aquí podemos ver información de nuestras tablas por medio de la consola. También podemos ver esta misma información utilizando otro comando, utilizando el comando explain y el nombre de nuestra tabla. Entonces vamos a seleccionar la tabla de efectivo y vamos a ver que nos va a mostrar información también de esa tabla, de la tabla de efectivo. Entonces podemos ver información utilizando el descript o explain. Alguna de las dos podemos utilizar, o si ustedes prefieren hay un comando más largo que es show columns from y el nombre de la tabla que quiero ver. Entonces voy a ver la tabla de almacenes y aquí estoy diciendo que me muestre las columnas de la tabla de almacenes. Perdón, aquí cometí un error.
Acá faltó la S y ahora sí nos muestra la información de la tabla almacenes. Ese fue un error de sintaxis que ocurre mucho cuando no ingresamos la información correcta, nos falta alguna letra o escribimos mal una palabra, nos aparece este error que es muy usual, donde nos dice que tenemos que revisar el manual correspondiente al servidor MySQL respecto a la sintaxis usada acerca de, y nos muestra entre comillas simples la información que hemos colocado mal. Por esa razón fue que me di cuenta que escribí mal la palabra column, no era column sino columns, de columnas. Ya hemos visto la descripción o la información de nuestras tablas utilizando show columns from y el nombre de la tabla, explain el nombre de la tabla y describe el nombre de la tabla. Ahora voy a mostrarles cómo podemos acceder a los diferentes comandos que tiene la consola. Entonces, como les comentaba, barra invertida H, le damos Enter. Al darle Enter, como podemos observar, me aparece información de los diferentes comandos o la lista de comandos de MySQL. Entonces aquí tenemos una lista de comandos que la podemos utilizar en nuestras consultas y cuando estemos trabajando en la consola. Acá también nos dice que podemos utilizar la ayuda escribiendo help contents y allí escribiendo help contents me aparece información de las categorías que se utilizan en MySQL. Me aparece los tipos de datos, las funciones, la manipulación de datos, la administración de la base de datos, nos aparecen los procedimientos, entre otros. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar o voy a ingresar a la categoría Data Types. Para ello, ¿cómo escribimos? Escribimos help y debemos escribir el ítem que vayamos a utilizar, en este caso Data Types. Y damos Enter. Como pueden observar, me está desplegando los diferentes tipos de datos que se manejan en MySQL. Y voy a entrar a ver la información de el tipo fecha, el tipo date. Para ello, ¿qué hacemos? Escribimos help y colocamos date, la fecha. Enter. Y acá nos muestra una información o una descripción de ese tipo de datos. Entonces, que el tipo de datos soporta un rango desde el año 1000 hasta el año 1999, que la forma de desplegar la fecha es el año, el mes y el día. Ese es el formato que se utiliza. Como podemos observar, podemos ingresar a la ayuda y ver información de los diferentes elementos que integran MySQL. Y por último, vamos a salir de nuestra consola y vamos a utilizar Quick. Escribir Quick, con esto ya nos sale o nos saca del servidor. Damos Enter y con esto ya hemos salido de nuestra consola MySQL. Con esto hemos visto los elementos principales que se utilizan en la consola MySQL, los principales comandos, y los invito a que sigan viendo el canal, sigan viendo los videos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.